interesante que el primer libro que se publicó en la historia de la fraternidad es el tema de el debate contemporáneo de la Biblia. O sea, ahí se manifiesta ese elemento clave heredado de la Reforma de la Biblia como nuestro punto de referencia. Pero es esa cosa del problema que vemos quienes hemos estado por varias décadas en el Ministerio de la Educación hacia los líderes, que no hay manera de romper esa pared tan terrible de ese fundamentalismo que no permite que se abra la Biblia a las personas, por muchas razones, y en su base está la ignorancia total. Y esa espiritualización de varias de nuestras confesiones que hacen que digamos las cosas y por recitarlas ya se hizo una realidad. Para mí ese es un problema. Yo creo que la FTL puede ser pertinente de muchas maneras en el contexto actual. Creo que una de las carencias más grandes que tenemos es falta de espacios de diálogo entre las diferentes posiciones políticas o diferentes posiciones teológicas con relación a los temas que están movilizando a nuestra sociedad y con ello a nuestras iglesias también. Necesitamos espacios que fomenten el diálogo, que nos ayuden, que nos enseñen a dialogar, a intercambiar opiniones diversas, a oírnos y por ahí enriquecernos mutuamente también y también aprender a crecer en lo que es la diversidad, las diferencias. Seguramente en esas prácticas de diálogo y de intercambio de pareceres teológicos vamos a encontrar que tenemos muchas cosas en común y quizás definir aquellas que definitivamente no compartimos unos con otros. Pero dentro de la FTL esto se puede generar en un ambiente cordial en la que podamos presenciar o sentir la presencia del Espíritu Santo que nos anima a tener un diálogo saludable. Creo también, obviamente, que la FTL como espacio, como movimiento de teólogas y de teólogos, puede hacer grandes aportes en lo que es información, perspectivas, metodologías, para tratar temas estos temas de los cuales estoy mencionando, ¿no? que podrían enriquecer las visiones de un lado y de otro y tener con ello también muchas más herramientas y perspectivas como para poder tener un diálogo mucho más profundo y escuchar en esas perspectivas la voz de Dios. Creemos que es un momento especial, pertinente de cambios, de luchas y resistencias e insurgencias en Abya-Yala. Creemos que la FTL puede ser una voz de tantas voces que se están levantando para proponer propuestas que traigan esperanza, en el caso particular como grupo temático de las 3I, identidad, indigeneidad e interculturalidad. Creemos que es necesario reconocer las muertes de miles de defensores de la tierra y que en la gran mayoría son hermanas y hermanos indígenas. Creemos que una voz profética que denuncie y que anuncie también la buena noticia en medio de este contexto puede ser una voz propositiva. Por otro lado, las espirituales indígenas tienen mucho que aportar a la misión, a la iglesia, a la teología. Si la FTL tenemos la capacidad de articular, de escuchar, de crear propuestas interculturales. Creemos que seremos una propuesta que traiga también vida y vida plena, como algunos pueblos indígenas le reconocen el buen vivir a nuestras comunidades. Y finalmente, creo necesario que se revaloren las memorias de los pueblos indígenas, memorias de los afrodescendientes, memorias de los campesinos, memorias de las luchas de las mujeres, memorias que traigan esperanza. Estas luchas, creemos que allí también hay revelación de Dios y me parece que trabajar esos temas también sería una oportunidad para seguir llevando
la buena noticia y esperanza en medio de nuestras realidades en Abya-Yala. Hay tanto que decir, pero me gustaría decir solamente eso. La importancia de FTL para América Latina y para las iglesias en particular, sin duda que es importantísimo la FTL y es relevante, porque creo que permite reflexionar desde las iglesias, desde las preocupaciones pastorales y preguntar obviamente a la palabra y buscar respuesta en la palabra y nuevamente volver hacia las dinámicas de las iglesias. Este creo que es el trabajo principal y relevante que hace la teología de la línea de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Por supuesto, poder reunirnos nuestroamericanamente para reflexionar desde la base de la teología, o sea, es importante. Yo pienso que hay una relevancia que está implícita ahí. Por otro lado, la necesidad de conocernos, estar en redes afectivas que son las que al final conforman los contenidos y animan todo lo que producimos de una manera u otra. Sí siento que, como ha salido en la consulta, hay una necesidad, yo vine con esa necesidad también, de retomar un poco otro tipo de lenguaje para poder llegar nuestras reflexiones, nuestros contenidos a un espectro más amplio. Entonces sí, claro, que la pertinencia de FTL es indudable y ojalá siga por mucho y ojalá sean muchas y muchos los que se sigan sumando. Gracias. La FTL tiene una historia en América Latina y rumbo a los 50 años, pues a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar y percibir su relevancia en Latinoamérica. No es una institución que está empezando ahora, respondiendo a asuntos muy específicos de este momento, sino que ya viene trabajando, tiene un histórico, tiene una producción larguísima y ha impactado generaciones. Entonces creo que ya tiene este histórico y con eso se puede seguir adelante. Las nuevas generaciones que no sustituyen, sino que deben trabajar juntos, una sinergia importante con los que fueron pioneros de esta fraternidad, pero veo como un lugar, un espacio de convivencia, un espacio de partilha. De hecho, ahí se puede crecer mucho, ahí se puede ampliar horizontes, dialogar efectivamente, aunque el otro no tenga el mismo parecer o perspectiva, pero es justo en esos encuentros que la cosa puede avanzar y yo creo que su relevancia está justamente en eso, ser un espacio, un lugar para generar ideas, para intentar cosas y desde la pastoral, pero también pensar cosas profundas para la teología, impactar otros sectores, la militancia, en tantos espacios. Así que apoyamos el trabajo de FTL y seguimos juntos. Fraternidad Teológica Latinoamericana, qué interesante ese nombre, fraternidad, sororidad, espacio de encuentro, teológica, bíblica, pensativa, articulando las implicancias del seguimiento de Jesús por el Espíritu en un contexto muy específico, en contextos plurales muy específicos en América Latina y el Caribe. Ya con el nombre se dice mucho de lo valioso, de lo pertinente que es la reflexión y el trabajo de diálogo, de conversación, de encuentro material que nos provee la FTL ya hace 50 años y hacia el futuro. Mi contexto es Estados Unidos y la FTL
puede ser muy relevante y lo ha sido en varios temas. Se destacan dos por lo menos. Una es la inmigración, y desde varias esferas miembros del FTL son muy activos en la práctica de recibir a los inmigrantes. También trabajan en el pastoral de convivir con ellos y acompañarlos por los procesos de acostumbrarse al nuevo país y en los asuntos prácticos, pero también en ayudar a los pueblos o las comunidades donde no hay mucha diversidad a recibir y estar abiertas a esas nuevas personas, porque es toda un proceso de abrirse a algo que es diferente y extraño, y eso requiere mucho acompañamiento pastoral, bíblico, y también en cuanto a leyes, o sea, estudiar lo que dice la ley y informarnos en lugar de nutrirnos de temores y noticias que levantan temores. Otro tema de mucha relevancia entre la FTL y la sociedad norteamericana es el tema de la Biblia, la lectura. Tenemos muchas iglesias hispanas pequeñas donde llenas de inmigrantes o de segunda y tercera generación que tienen mucho miedo a interactuar con la Biblia más allá de la Reina Valera 60 de boca del pastor. Entonces, si no viene desde el púlpito y en Reina Valera 60, le tienen desconfianza. Entonces, ahí hay gran invitación de estudiar la palabra en otras versiones o en otros modos y recibir la libertad y el apoyo del Espíritu Santo en este proceso. Creo que la FTL puede ser es un espacio fundamental para pensar la identidad evangélica. Hoy creo que en el espacio público latinoamericano, en los medios de comunicación, lo evangélico está muy presente, de distintas perspectivas, muchas de ellas a veces que merecen ser repensadas, cuestionadas, o que intentan homogeneizar lo que es la identidad evangélica, cuando lo evangélico, ser evangélico y evangélica es mucho más plural. Entonces me parece que la FTL, con su tradición evangélica, con su tradición de reflexión crítica, teológica, con su sensibilidad, o con esa sensibilidad que siempre ha promovido en los contextos sociales, creo que ofrece un espacio de diálogo para cuestionar, repensar e impulsar inclusive la pluralidad y la diversidad de maneras de ser evangélico hoy en América Latina y las implicancias sociales y políticas que ello tiene. Yo creo que la FTL es relevante, ha sido relevante para los diversos momentos que hemos vivido en la historia de América Latina y el Caribe. Creo que hoy es relevante, ha fungido como un espacio para poder reflexionar y sentir comunitariamente desde nuestros contextos. Sin embargo, creo que su relevancia en el futuro próximo y en el futuro más lejano sí creo que dependerá de la apertura de todas las personas, del diálogo intergeneracional, y que todas las miembros de este movimiento podamos caminar de una manera pues no consensuada necesariamente, reconociendo nuestra diversidad de pensamiento, incluso algunos posicionamientos, pero siempre con la intención de poder transformar positivamente nuestro entorno para hacer justicia social, justicia de género, para reconocer las diversidades en todo su sentido, y creo que en esa medida que logremos cruzar ciertas fronteras sin miedo o no dejando que el miedo nos paralice, la FTL podrá seguir siendo ese espacio evangélico más abierto y pertinente para nuestra realidad latinoamericana y caribeña. Soy miembro del comité directivo, por muchísimas décadas también he estado en las filas de la fraternidad y soy parte también de su historia, de cambios de épocas, cambios de personas, de liderazgo, de membresía. Así que puedo decir que una de las razones o de las características de una organización que no
tiene como meta hablar en nombre de ninguna iglesia, ni denominación, ni seminario, ni movimiento, esa flexibilidad. Nosotros siempre desde el principio la definimos como plataforma de diálogo de todo tipo de iglesias evangélicas, de posturas teológicas, doctrinales, inclusive exegéticas y hermenéuticas, sin salirse de los principios de lo que es el nacimiento y fundamentación de la fraternidad, del respeto, de tomar en serio el testimonio de las Sagradas Escrituras, de nuestras propias tradiciones, en el caso mío como presbiteriano la reformada, pero siempre en respeto de las tradiciones pentecostales diferentes, entre ellas los acercamientos anabautistas, porque realmente a final de cuentas lo que hacen es enriquecernos, y lo que intentamos en la fraternidad es enriquecernos mutuamente, así miramos también el futuro. Ha contribuido, diríamos, ¿no?, a la generación de un pensamiento que sea contextual, ubicado en la realidad latinoamericana y en respuesta a sus diferentes desafíos. Obviamente cada época trae trae renovaciones generacionales, y creemos que su papel, su lugar, sigue siendo, diríamos, ¿no?, importantísimo, más, diríamos, considerando los espacios eclesiales y teológicos, con la aparición de ciertas corrientes, diríamos, ¿no?, demasiado parametradas, cerradas, diríamos, en algunos casos, y que evitan justamente esa naturaleza que tiene la Iglesia, que es dialogada, preocupada, encarnada en la realidad, y tratando de responder a la tan compleja, ¿no?, problemática que nos presenta la realidad humana. Bueno, yo pienso que la FTL tiene un lugar en la coyuntura actual, pero que podría todavía jugar un papel aún más relevante en el contexto que estamos viviendo, y pienso principalmente en tres cosas. Creo que la FTL es un espacio para pensar en su fe y para pensar en una fe diferente a las voces que se escucha ahora, que son tan fuertes. Creo que la FTL es como ese espacio para repensar las implicaciones de la fe, una fe que sí es comprometida con la realidad de su contexto, una fe que piensa y que apunta al reino de Dios y a la construcción de ese reino de Dios para toda la creación. Y es una voz muy importante y muy urgente en este momento, en donde la voz más fuerte no es precisamente una fe que habla de los temas coyunturales y que se preocupa por la plenitud de vida de toda la creación. Un segundo aporte del FTL creo que es el poder hablar justamente de algunos temas que han estado en los márgenes de la Iglesia, y que son parte de la sociedad, que no se abordan en cualquier espacio, y que son muy importantes de tratar. No podemos seguir evitando. Hay temas que tienen que ver con sexualidad, hay temas que tienen que ver con cuidar la creación, hay temas que tienen que ver con fundamentalismos que es necesario poner sobre la mesa, y creo que el FTL es ese espacio en donde se puede hablar de estos temas sin necesariamente dar ya respuestas, sino el espacio para dialogar, el espacio para disentir inclusive, pero disentir con madurez, disentir con solidez, argumentos bíblicos, una teología que sea sólida, pero que sea también plural. Y creo que un tercer aporte que puede hacer la FTL es pues esta transición entre el pasado y la historia y la memoria, pero al mismo tiempo las posibilidades de seguir abriendo espacios para seguir construyendo. Entonces tenemos una historia, son 50 años, han habido personas, han habido memorias, han habido situaciones, han habido luchas que vale la pena rescatar, porque el recordar lo que ya otros hicieron y las luchas que emprendieron nos ayuda también a seguir caminando y a mirar hacia adelante y descubrir nuestras nuevas luchas.